me acompañan al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a seguir, Dios mediante, con la serie del Sermón del Monte. Ya después de haber pasado, ¿verdad?, una introducción general, como nosotros vamos a repasar ahora, y la bienaventuranza, hoy podríamos llamarlo, ¿no?, el primer sermón después de la bienaventuranza. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, aún estamos ahí en el capítulo 5, desde el versículo 13 al 16 vamos a estar viendo otra porción hoy de esta serie, el 13º sermón. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si me acompañan a la oración, y vamos a poner, Señor, a ti, al Dios de los cielos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahora, Señor, delante tuya, lo que nosotros vamos a estar predicando y exponiendo y enseñando, Señor. Por eso, Señor, una vez más, te pedimos que no sean mis palabras persuasivas ni de vana sabiduría, que no sea nada que yo pueda aportar por mí mismo, Señor, sino que tú anules todo eso y que únicamente sea el poder de tu Espíritu Santo actuando por medio de tus santas escrituras. Por eso, Señor, te ruego que tú derrame el poder de tu Espíritu Santo, no solo por el predicador, sino por los corazones que van a estar oyendo tu palabra, para que hoy, Señor, tú nos hagas más conforme al carácter de Cristo. Por eso, Señor, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestro ser, para que tú reines, Señor, por medio de la palabra, de tu palabra. Así te pedimos todas estas cosas, en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues como acabo de decir, llegamos ahora al primer sermón, ¿verdad?, después de la bienaventuranza. Llegamos incluso, como nosotros vamos a estar viendo hoy, si el Señor lo permite, otro aspecto del carácter del creyente. Seguimos en otro aspecto del carácter del creyente. Si retomamos la mirada atrás y empezamos a subir, no sé si acordáis lo que estaba ahí en el primer sermón y lo habéis podido escuchar, primero veíamos una introducción general del Sermón del Monte, donde a vista de pájaro, ¿verdad?, podíamos ver los tres capítulos, mejor dicho, el 5, 6 y el 7, que abarca el Sermón del Monte. Y pudimos ver, ¿verdad?, que para lo que valía este Sermón del Monte. Entre ellos es para regular en el extremo según en cuál alguien se pueda encontrar. Hay personas y hermanos que se pueden encontrar en un extremo, ¿verdad?, un extremo legalista, donde piensan que para agradar a Dios tiene que ser conforme a sus méritos y a sus obras, ¿verdad? Hay otros extremos que también es igual de peligroso, que es encontrarse diciendo que como Cristo ya murió por mí, pagó por todos mis pecados, yo ya puedo vivir conforme como yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Y este Sermón del Monte, como el Señor habla de lo que somos y habla de la ley, pues ya no tiene parte en mi vida, ¿verdad? Nosotros pudimos ver realmente, ¿no?, ya de por sí, cuando entrábamos ya en la bienaventuranza, el carácter del creyente. ¿Os acordáis? Que lo venimos repitiendo, ¿verdad? Solo los creyentes viven el Sermón del Monte y todos los creyentes viven el Sermón del Monte. Muy reducido y muy resumido. Si no eres creyente, no puedes vivir el Sermón del Monte. Si no estás viviendo el Sermón del Monte, no eres creyente. Y si eres creyente, vivirás y estás viviendo el Sermón del Monte. Decimos el Sermón del Monte y decimos la bienaventuranza, ¿verdad? Pobres, lloramos por nuestros pecados, somos mansos y humildes como así el Señor, ¿verdad? Tenemos hambre y sed de justicia, somos limpios de corazón porque el Señor puso un corazón nuevo en ti el día que te regeneró, puso un corazón, ¿verdad? Puso una voluntad nueva desde el mismo día que te hizo nacer de nuevo. Y ahora el Señor
¿verdad?, hace esto en nosotros y nosotros ahora empezamos a vivir conforme al carácter de Cristo, conforme a la santidad de Dios, conforme al sermón del monte. Por eso pudimos ver que Cristo describe el carácter de los que son de su reino, ¿verdad? Pudimos ver que Cristo describe el carácter de los que son de su reino, ¿verdad? Nosotros pudimos ver. Y los últimos dos sermones que nosotros pudimos ver es la reacción, ¿verdad? Había una manera directa y una manera indirecta. La manera directa es cómo somos, qué es lo que somos en sí, no cómo vamos a ser o tenemos la posibilidad de ser, sino realmente cómo el creyente es. ¿Y cómo es el creyente? La bienaventuranza. Vea la bienaventuranza. Ah, pero tengo que ir ahí para ver si me puedo salvar. No, ahí vas a ver, es un espejo en el cual nosotros podemos ver si realmente estamos viviendo conforme a la bienaventuranza, si estamos viviendo conforme al sermón del monte. Eso es una manera directa. Una manera indirecta es la reacción que van a tener los que no son creyentes, los que son de este mundo, si realmente está viviendo conforme a la bienaventuranza, conforme al carácter de Cristo. Pero ahora, desde el versículo 13 al 16, que es donde nos encontramos, ¿verdad?, después de la bienaventuranza, el Señor nos describe la función básica del cristiano en medio de la sociedad en la que vive. De una manera directa, la bienaventuranza nos han dicho qué es lo que somos. Pero ahora nosotros vamos a ver cuál es la función básica, cómo se presenta siendo lo que es ahí fuera. Porque yo soy pobre en espíritu, yo soy manso y humilde, ¿verdad? Como dice la bienaventuranza, si realmente soy salvo, pero ahora no es para hacerlo para mí mismo, ¿no? Nos podríamos preguntar. Es para mí, para yo mostrarlo al espejo y mirarme en el espejo, ¿no? Y decir, wow, qué cristiano soy. ¿O realmente representa el creyente algo ahí fuera en la sociedad? Pues por eso ahora nosotros vemos que el Señor nos sigue enseñando que ser sal y luz no es una opción, sino es un mandato y es algo de lo que se es. Nosotros, igual que venimos viendo en toda la bienaventuranza, ahora en adelante, nosotros seguimos viendo realmente qué es lo que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Y la función básica del cristiano en medio de una sociedad. Por eso no es una opción, hermanos, ser sal y luz a un mundo que necesita ser salado e iluminado, ¿verdad? Nosotros, incluso no me quiero adelantar, pero sí que es verdad que cuando tú vas a iluminar o vas a sazonar algo, ¿verdad? Es porque necesita, no es algo que no necesite, sino que no se hace por gusto, ¿verdad? Sino es porque realmente necesita. Pero, ¿qué son los cristianos? O mejor dicho, ¿cuál es la función de los cristianos en medio de la sociedad? Por eso dice lo que realmente, no dice, mejor dicho, lo que podemos ser o lo que debemos ser, sino el Señor enseña aquí en el versículo del 13 al 16, hermanos, lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Somos, es más, dice que vosotros sois. El Señor está dando una información, no de algo que nosotros podemos ser, no de algo que nosotros podemos alcanzar medidamente, vayamos creciendo en santidad. No es una meta del cristiano, sino el Señor dice, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Está dando una referencia de lo que ya somos. Cuando yo miro afuera o voy en algún sitio y dice, eso es un coche. ¿Qué estoy diciendo? Que es un coche. No que probablemente después de tener tantos kilómetros va a ser un coche, ¿verdad? O cuando lo pinten va a ser un coche. No, ya es un coche. Por eso, para ir empezando por el primer punto, el creyente se encuentra, ¿dónde se encuentra, hermano? Y es un aspecto que nosotros vamos a verlo hoy, en el mundo, ¿verdad? El Señor no nos saca del mundo. El Señor nos tiene, cuando el día que nos redimió, que nos rescató de nuestra manera vana de vivir, nos rescató de las tinieblas hacia su luz admirable, el Señor nos ha dejado en el mundo, ¿verdad? No nos ha trasladado a otro sitio, no hemos sido ya glorificados, ¿verdad? Sino los que estamos aquí, los que no han partido con el Señor, hermanos, estamos aquí. Y eso lo vemos día a día, ¿verdad? Eso lo vemos día a día. Por eso vamos a ver tres aspectos del cristiano a lo que representa ser sal y luz, a lo que ya es, a como dice el Señor,
Vosotros sois sal, vosotros sois luz. Y sobre todo, hermano, primeramente, punto número 1, vamos a ver, no se mezclan con el pecado. No se mezclan con el pecado. El creyente es una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido apartado, ¿verdad? Vamos a ver aspectos, pero vamos a ir regulando esos extremos conforme vayamos viendo el sermón. Si digo, hermano, si te pierdes un punto hoy del sermón, vas a entenderlo mal. Vas a entenderlo y te vas a quedar en un extremo. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros vemos que el creyente es una persona que no se mezcla con el pecado. La sal y la luz, o la luz y la sal, son aspectos que son distintos a los demás elementos. La luz es muy distinto a la oscuridad, ¿verdad? Eso nosotros lo podemos ver. Y la sal es muy diferente a donde está siendo salada, ¿verdad? Sazonada, se dice, ¿verdad? Porque por eso podemos ver el contraste cuando estamos en un sitio donde totalmente es oscuro y la luz es encendida. Cuando estáis, ¿verdad? Entráis en un sitio donde apagas la luz y enciendes una bombillita y tú dices, wow, realmente es algo que tú puedes diferenciar. Tú miras la luz y dices, no, realmente yo estoy viendo que hay una diferencia abismal. No tienes que mirar y decir, no, bueno, se parece a la oscuridad, ¿no? Sino que realmente es algo que tú puedes probar. O a los que les gusta mucho la sal, la comida con sal, como a mí, pues realmente puedes ver cuando pruebas una comida y le echas sal, dices, wow, qué diferencia. Si es que parece, a lo mejor te has tirado, o quien te ha hecho la comida se ha tirado media hora a la cocina, y tú dices, pero es que con un simple movimiento he echado sal, dice, y parece que se ha vuelto a cocinar, ¿verdad? Y vemos eso mismo, ¿no? Pues así, hermano, el cristiano es igual de distinto al resto. La luz se diferencia de las tinieblas y así también el creyente, hermano. Así también el creyente. Hermano, una cosa tenemos que ver, que aunque estamos aquí en el mundo, no somos del mundo. El creyente es una persona que está aquí en el mundo, es una persona que ha sido apartada, que pertenecía al mundo, que estaba en el mundo, pero ahora ya no es del mundo, aunque estamos aquí. En el texto que Quique leyó al principio, Juan 17, dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Por eso nosotros vemos que el Señor primeramente dice que no nos quite. Padre, no te digo, le dice el Señor al Padre, no te digo que lo quite del mundo, sino que lo guardes del mal. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, hermano. Porque estamos en el mundo. Y nosotros, hermano, ¿a quién tenemos que mirar para ver realmente la diferencia que hay entre la santidad y el mundo? Pues al mismo Señor Jesucristo. Nosotros vemos, y sobre todo, antes de nada, hermano, cuando vemos la diferencia de Cristo, no estamos hablando de su forma de vestir, ¿verdad? En las Escrituras no dice, no, el Señor iba con una ropa diferente, donde se notaba la diferencia. Tampoco ni en la forma de hablar, ni siquiera en su aspecto. Nadie cuando miraba a Cristo decía, mira, veía que al fondo de todos los que hay allí, que son discípulos, bueno, por el que tiene la aureola en la cabeza, ese es el Señor, ¿verdad? No, o el que brilla más. Imaginaos, ¿no? La calor que hacía allí, pues tendría que estar todos morenos, allí no brillaría nadie, ¿no? En todo caso brillaría, ¿verdad? El sol. Sino, es más, y seguro, hermano, que cuando alguien, y nosotros vemos eso, que es la palabra, cuando preguntaban y estaba la multitud, muchos decían, ¿quién es él, no? Porque a vista no se podía reconocer. Si nosotros pasáramos en esa época por allí, hermano, probablemente y seguro nosotros no podríamos haberlo reconocido simplemente por el físico. Es más, probablemente para muchos sería chocante por el aspecto físico, en el cual, como sabemos, ¿no? El Señor, pues, como dice la palabra, ¿verdad? No tenía donde reposar su cabeza, etcétera, etcétera, y todo eran viajes, ¿verdad? Entonces a nosotros, hermanos, realmente nos sorprendería todo esto. Y, sobre todo, escucha muchas veces, ¿verdad? Cuando dice, no, es que yo he visto un pastor donde tenía una mirada limpia. Mira, hermano, eso no es celsa y luz, ¿verdad? Tenía una mirada limpia. Primero, va en contra de lo que dice en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias.
Yo no puedo saber si una persona es cristiana según las apariencias. Sí, pero hermano, ¿tú sabes la de tatuaje que tenía en el brazo? ¿Cómo? Ah, que el Señor no salva a los tatuados. O sea, murió por todo el mundo de su pueblo, ¿vale? Pero menos por los tatuados, ¿verdad? Por lo que se hicieron tatuajes. Ah, no. Sino que no juzguéis según por las apariencias. No, hermano, eso no es ser y luz. Sino que a lo que vemos en el Señor es que no se mezcló en el mundo, fue con el pecado. Lo que el Señor hubo una gran diferencia, es decir, una gran diferencia no, toda la diferencia, porque Él, la santidad, Él es la santidad, ¿verdad? Y Cristo es la santidad en su máxima expresión, ¿verdad? Pero el Señor, lo que no se mezcló en el mundo, no fue con la forma de vestir, no fue con nada de ello, sino lo que no se mezcló fue con el pecado. Es lo que el Señor, en eso nosotros tenemos que ver y reconocer una persona cuando podemos ver si realmente es cristiana o no es cristiana, si es convertida o no es convertida, si es creyente o no es creyente. Por eso dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo, ¿verdad? Por eso el Señor nos dice, mira, lo reconoceréis por su forma de hablar, por su forma de mirar, por su mirada limpia, por su dulzura, por entonar mejor que nadie a la hora de hablar. Hola, hermano. No está diciendo eso el Señor, ¿verdad? Realmente lo que dice el Señor es juzgar con un juicio justo, y eso lo que se está refiriendo sobre todo es a por sus frutos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo sabéis qué árbol es cada uno? Porque lo veis desde lejos. Yo, por ejemplo, yo soy muy malo en el tema de la agricultura y demás. Yo cuando, por ejemplo, estuve en República Dominicana con mi mujer, siempre esperaba que hablase ella para decir, sí, es verdad, ese es un mango, ¿no? Pero para yo saber, ¿no?, lo que es, tengo que probar sus frutos. Entonces, por los frutos se conoce a una persona, por el fruto, por lo que vive, por su santidad. Si incluso viniera hablando palabras muy bíblicas, si realmente después no vive conforme a lo que predica, a lo que dice, sus frutos son contrariedad a lo que dice su mente. Puede tener un libro abierto en su cabeza, pero la palabra, hermano, no ha bajado a su corazón. Por eso podemos saber por la vida del Señor que fue un deleite vivir conforme a la voluntad de Dios y no había cosa más importante para él, para el Señor, ¿verdad? Por eso nosotros vemos en el Salmo 1, que ya lo estudiamos en su día aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Nosotros podemos ver lo que no hace el justo y lo que sí hace el justo aquí en el Salmo 1. ¿Qué no hace el justo? Pues no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hace? Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí nosotros donde podemos ver que el Señor es el justo, ¿verdad? Donde no hizo nada de estas cosas en este mundo, donde no se mezcló con el pecado, ¿verdad? Y en su día a día, la ley del Señor, la palabra del Señor, la santidad del Señor era su deleite día a día, ¿verdad? Y día y noche. Por eso, el creyente, hermano, es sal y luz. Pero no es algo que se puede palpar desde lejos como si fuese una luz intermitente, hermano. Eso tenemos que verlo, porque no quiere decir cuando somos luz, es que se enciende en algunos sitios y en otros no. Yo vengo el domingo a la iglesia, soy luz, una luz reflectante muy fuerte, pero cuando llego allí, llega el lunes o el martes, y según con qué persona, según dónde me pongo o según dónde estoy, la luz lo apaga. Entonces, hermano, eso no es luz, eso es un intermitente, conocéis los coches, ¿verdad? Que por un momento está encendida y por un momento está apagada, pero bien apagada. Se vuelve a encender, pero se vuelve a apagar, ¿verdad? Y hay muchos hermanos y muchas personas que viven conforme a eso. Según donde esté, soy luz, pero según donde esté, estoy apagado, ¿verdad? Porque voy a girar a la izquierda y ahí no me conviene, pues encender la luz. Por eso tampoco el creyente es una luz a medias. No es una luz que enciende con mucha fuerza en algunos sitios, pero en otros tibios, ¿verdad? No es algo que diga, bueno, el domingo, porque el domingo todo alumbra, pero después el día a día se apaga un poquito, es luz, pero una luz que no alumbra, sino que en un sitio oscuro se puede ver, pero se alumbra a sí mismo, pero no alumbra a los demás. Hermano, eso no es ser luz y sal, como así dice aquí en el Sermón del Monte. Por eso Spurgeon decía y dijo referente a esto, no son el caramelo de la tierra, son la sal de la tierra.
algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Si tú te crees, hermano, que estás haciendo en un sitio, que estás haciendo sal o luz, y la gente y las personas están digiriendo muy bien lo que le estás diciendo, hermano, una persona inconversa, ten cuidado que no le esté dando caramelo. Ahora nosotros vamos a ver también ese aspecto, cómo pasa en la iglesia. Pero lo pudimos ver, hermano, incluso en la bienaventuranza, que los cristianos son diferentes del mundo y algo que el mundo no puede entender. Es algo ilógico por ello. El cristiano pobre en espíritu, el mundo pide que seamos nosotros mismos, ¿verdad? Y que crezcamos, cuanto más, mejor. El cristiano llora por sus pecados, el mundo se deleita en sus pecados. El cristiano tiene hambre y sed de justicia y el mundo no se sacia de hacer el mal. Por eso, hermanos, los cristianos son diferentes. Como así es diferente la luz en medio de las tinieblas, como así es diferente la sal con algo insípido, ¿no? Es como se dice, y ososo, ¿verdad? También lo reconoce el diccionario. Pues así realmente el creyente lo es, ¿verdad? Pero para el mundo es deslumbrado. Hermano, cuando levantáis por las mañanas y abréis la persiana, los que les gusta dormir oscuro, ¿cómo reaccionan los ojos? ¿Verdad? Es algo que no puede mirar. Pues así, hermano, va a reaccionar el mundo. Si tú vienes con una luz parpadeante, incluso ahora los móviles, ¿verdad? Cuando encendemos los móviles tenemos la opción de quitarle luz y hacemos, uy, ahora sí mi vista se está adaptando. Si tú eres esa clase de cristiano en medio de esta sociedad, claro que no vas a sufrir persecución, como hemos estado viendo detrás. Claro que van a aceptar ese tipo de luz. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es una luz reflectante como cuando te estás, gracias al Señor yo nunca he estado, pero cuando por lo que he podido escuchar de personas que se han tirado días y semanas en un sitio donde estaba totalmente oscuro y ha salido la luz, ha tenido que adaptar su vista poco a poco. Porque esa es la luz que dice el Señor aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 13 al 16, donde dice el Señor que vosotros sois luz. Esa es la luz del creyente verdadero. Por eso, hermano, antes de pasar al siguiente punto, tenemos que ver, y no puedo pasar este punto por alto, que no solo es predicar el Evangelio, sino más bien de poseer un carácter especial en todas las áreas de nuestra vida. Mira, hermano, yo estoy siendo luz y sal porque predico el Evangelio. Hermano, lo tienes que ser. Pero aquí el Sermón del Monte está hablando de un carácter que debes de poseer, que si eres creyente lo posees, que el carácter del creyente. Por eso, hermano, puedes creer que estás siendo su luz y sal porque estás trayendo muchas personas a la iglesia. Y déjame que te diga, hermano, que ni siquiera eso es predicar el Evangelio. Tú puedes traer a 3 personas, 4, puedes traer a 100 personas, pero hermano, ni siquiera eso es predicar el Evangelio y mucho menos ser su luz y sal, ¿verdad? Porque el ser luz y sal es el carácter, ¿no? Es un aspecto del carácter. Y por esto, hermano, cuando se hace eso, se trae inconversos, ¿verdad? Porque se recibe una invitación a la iglesia, se trae aquí a alguien. Y lo que hacen es muchos, en vez de ser y que el que venga vea la luz y la sal, adaptan la iglesia al mundo, ¿verdad? Adaptan lo que es la iglesia al mundo. Por eso, hermano, ser luz y sal no es meter el mundo en la iglesia, ¿verdad? Es que ahí estamos nosotros fuera, donde allí pues hay mucho gusto. Y quizás si hiciéramos eso en la iglesia, podrían venir, ¿verdad? Podrían venir mucho a la iglesia. Si ponemos la iglesia como una discoteca, si cambiamos las palabras, la hacemos más amable, si cambiamos la palabra infierno, bueno, por una palabra que quizá no asuste tanto a un incrédulo, si cambiamos todo lo de la muerte en la cruz y lo convertimos todo en psicologías, van a permanecer en nosotros. Sí, es verdad, yo doy la razón en eso. Van a permanecer, pero nunca van a ser salvos, ¿verdad? Van a estar ahí en medio y van a estar acomodados de camino al infierno. Por eso el Señor nunca dijo adaptemos las sinagogas al mundo. Nunca dijo eso, ¿verdad? No dijo que la luz y la sal fuera intermitente según en qué momento estuviéramos de nuestra vida. Y eso lamentablemente, hermano, pasa en la iglesia
pasa en la forma de cómo predicamos el Evangelio, porque quizás estamos teniendo una conversación con un incrédulo, ¿verdad? Alguien que invitas a tu casa o te invitan a comer, hay muchas personas, y el Señor, como decíamos, sin ser imprudentes, ¿no? Pero el Señor te pone la opción, te preguntan, oye, ¿qué es el Evangelio? Y te ves ahí envuelto. Y dice, no, no es nada, es una cosa que el Señor hizo por amor a nosotros. ¡Ah, qué bonito! Qué bonito, ¿verdad? Pero, igual que en la iglesia, la forma de evangelizar no se predica fielmente y alguien te dice, mira, el evangelio es que en Adán todos caímos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos nos constituimos enemigos de Dios y tú ahora mismo eres hijo de ira, hijo de perdición, hijo del diablo, y si no va en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, que es el único que hizo la obra perfecta en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y únicamente esa obra satisface la ira de un Dios 3 veces santo y justo, no podrá ser salvo. Por eso, permítame que te diga, por muy bien que estamos en esta cena, por muy bien que tú nos llevemos, si tú no te arrepientes de tus pecados, porque tú eres malo para Dios, porque tú has matado a Dios y a Cristo con tus pasiones y con tu pecado, si no vas a Cristo en arrepentimiento y fe, permítame que te diga, te vas a tirar la eternidad en el infierno. Y si adaptamos ese mensaje y lo hacemos intermitente, si lo hacemos live, si lo hacemos con una luz tibia, no estamos siendo, y eso no es ser, sal y luz en medio de las tinieblas. Por eso Pablo incluso dice en Romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. La sal y la luz empieza desde aquí, hermanos, desde la iglesia. Y si hoy alguien viene aquí nuevo, si un día viene aquí nuevo, como han estado viniendo, y viene aquí, y en vez de encontrarse hoy aquí sal y luz, encuentra tiniebla y azúcar, no se va a convertir. Si encuentra una luz adaptada, hermanos, desde aquí, desde el púlpito, desde aquí mismo, a nuestra manera de vivir, hermano, no se va a convertir, no se va a convertir. Se va a quedar, pero no se va a convertir. Pero puede ser que estés pensando, ¿verdad? Y que diga, bueno, Pablo enseñaba que bueno, que hay que ser judío, ¿verdad? Hay que hacerse como los judíos para ganarse los judíos. En 1 Corintios 9, me echo a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hermano, pero esto es algo que debemos de hacer para ganar. Es decir, no es algo que hay que hacer, sino es algo que hay que dejar de hacer. No quiere decir voy a emborracharme con los borrachos para ganar a los borrachos. Voy a adulterar con los adúlteros para ganar a los adúlteros. No voy a ir a la discoteca para ganar a los discotequeros. No, está diciendo que si hay algo que es lícito delante del Señor, pero que ese algo va a ser a mi hermano ocasión de caer, dejo de hacerlo. Ah, pero es que yo lo puedo hacer. Sí, y el Señor también podría haberse quedado en su gloria, en su trono, y no haber bajado, ¿verdad? Claro que podría haberlo hecho. Pero por eso, dice Pablo, todo me es lícito, todo lo correcto, ¿verdad? Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso, hermano, cuando Pablo hablaba de hacerse judío para ganarse los judíos, es dejar de hacer cosas que quizá por esas cosas podía hacer perder, ¿verdad? Que muchos vinieran al Evangelio. Por eso, ellos cuando vienen los incrédulos y cuando se está hablando el Evangelio, somos luz y sal en medio de ellos, ellos tienen que ver la seriedad del infierno, la seriedad del pecado, la seriedad de la santidad de Dios para que puedan ver que es algo serio el estado en el que se encuentra sus almas. Y eso, hermano, nos va a hacer por palabras persuasivas, como dice Pablo, nos va a ser por palabras de vana sabiduría, como hacían los griegos, sino eso va a suceder conociendo la verdad. Y no solo conociéndola, sino viendo que realmente que la palabra, que es poderosa para cambiar, ¿verdad? Realmente lo que están diciendo eso, que puedan ver que sus vidas han sido cambiadas, ¿verdad? Que no solo es algo de oír,
que no es solo algo de muy intelectual, sino que realmente el poder de Dios está actuando en una persona para hacerlo conforme al carácter de Cristo. Por eso, hermanos, ya hemos dicho más veces aquí que la iglesia, cada uno de nosotros, si estás en Cristo, cada uno de nosotros, somos un pequeño reflejo de luz en medio de una sociedad de tinieblas. Hermano, ¿habéis visto la luna por la noche, en medio de una gran oscuridad alumbrando? ¿Verdad? Hermano, el firmamento nos enseña el Evangelio. Pero a que la luna no tiene luz propia, que es alumbrada por el sol. Así la iglesia, la luna, cuando es reflejada, es alumbrada, ¿verdad?, por el sol. La iglesia es alumbrada por Cristo, es alumbrada por la luz que es Cristo Jesús, es alumbrada por la palabra de Dios. Por eso nosotros hacemos como la luna, decimos, nosotros estamos aquí en medio de una tiniebla y sé que de la única manera que yo puedo alumbrar es por medio de la luz, por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, pues si hemos visto, pasamos al punto número 2, hemos visto que no se mezclan con el pecado, pero, y esto va ahora para el otro extremo, giramos ahora, ¿verdad? Hemos ido al extremo liberal, vámonos al extremo fariseo legalista. Pero están en contacto con el mundo. No se mezclan con el pecado, pero está en contacto con el mundo. Por eso no dice, vosotros sois la sal, ¿de qué? Pues no sé, pues de algo por ahí. No dice, soy la sal de la tierra, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Esto no quiere decir que eso mismo, ¿no?, que se estén mezclando con el pecado, porque hemos visto que el cristiano, el verdadero creyente, no se mezcla con el pecado, pero está en contacto con el mundo. Por eso la luz alumbra en las tinieblas. ¿Y la sal dónde? En la sal, en las cosas saladas, ¿verdad? Imagináis que estáis en vuestra casa y vuestro hijo o quien sea, vuestro marido, vuestra mujer, dice, mira, ¿me puede traer sal? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, porque es que la comida está muy salada y necesito sal. Es un contraste, ¿no? O vuestro hijo dice, mamá, ¿me puede traer una bombilla que en mi dormitorio hay mucha luz? Por favor. Es algo, ¿no? Es algo que va en contraste. Entonces, por eso, ahí dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿verdad? Y así como una ciudad sentada, versículo 14 y 15, sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Por eso el Señor dice que no somos del mundo, como hemos leído antes en Juan 17, pero que no seamos quitados del mundo, ¿verdad? Por eso el Señor ahí dice en Juan 17, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guarde del mal. Por eso, hermano, nosotros vemos que el Señor nos dice, Padre, te ruego que no lo quite del mundo, pero que lo guarde en un monasterio. O que se quede en su casa o se vaya a otro planeta mientras viene. O Señor, ya que son cristianos, llévatelo al cielo, ¿verdad? Y hermano, y muchos de nosotros llevamos dentro este corazón fariseo. Muchos de nosotros llevan el corazón de decir, sí, pero es que yo no me puedo mezclar en esas cosas. Yo no me puedo estar en contacto porque yo soy tan santo, ¿verdad? Yo soy tan santo. ¿No habéis visto por ahí algo abismal que incluso salió en las redes sociales, que había un supuesto pastor, pero siempre digo un supuesto pastor entre comillas, ¿verdad? Imagina muchas comillas, ¿vale? Donde dice que no podía pisar el suelo porque decía que era tan santo y se tenían que poseer sus fieles, porque eran fieles de él nada más, y no podía pisar el suelo. Pero muchos de nosotros tenemos ese corazón fariseo, ¿verdad? El no querer está porque, a ver si me voy a manchar, a ver si me voy a mezclar, a ver si me van a pegar algo, ¿no? Incluso los fariseos, cuando habían personas enfermas, se veían que no querían mezclarse con los leprosos porque sí, quizás le pegaban algo. Ellos que iban tan bien vestidos por fuera, ellos que iban tan arreglados, desde lejos se podía ver su santidad, ¿verdad? La santidad del fariseo. Pero realmente por dentro, como dice el Señor, vosotros laváis el vaso por fuera, pero por dentro estáis sucios, ¿verdad? Están muertos en sus delitos y pecados. Pero muchos de nosotros, hermanos, tenemos ese corazón fariseo.
Por eso necesitamos la palabra de Dios para regular, ¿verdad? Para regular los extremos y estar en el punto medio, que es lo que la palabra enseña. Muchos dicen, no, mira, hermano, yo iba a hacer un viaje me han ofrecido un trabajo, pero no lo he cogido porque hay mucho pecado ahí, hermano. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Dónde es? Pues mira, no voy a hacer publicidad, era una tienda muy grande, por ejemplo, ¿no? Me querían contratar de cajero, pero es que he visto que hay adulterio y hay mucho pecado ahí. Hermano, ¿que hay pecado ahí? ¿Me puedes decir, yo pregunto ahora, un sitio del planeta Tierra donde no haya pecado? Hermanos, si hasta en la iglesia hay pecado, en la iglesia de nuestro Señor hay pecado, miramos la iglesia de Corintios, miramos las iglesias locales hoy en día, miramos nuestros corazones, hermanos, hay pecado ahí. Pero, lo que no han podido ver es que una cosa es mezclarse y otra cosa es estar en contacto. Si tienes esa oportunidad y dices, ay, perdón, no voy a coger ese trabajo porque tengo que estar en contacto con pecadores. Mira, hermano, vete a un monasterio. Vete a un monasterio, dedícate a leer la palabra de Dios. Cuando te conviertas, vente otra vez. Porque una cosa, vuelvo a repetir, es mezclarse y otra cosa es estar en contacto. No es lo mismo que te contraten para robar un lápiz que para ir a comprarlo. Ay, pero es que mi jefe es ladrón. ¿Y tú qué vas a robarlo o a comprarlo? No, a mí me manda que yo lo compre. Estás en contacto con el pecado, ¿verdad? Es que he visto en cualquier sitio, ¿no? Porque hay adulterio, hay homosexuales trabajando. Hermano, en nuestra familia, en nuestras casas, hay pecadores. Hay pecadores en nuestra casa, ¿verdad? Sea tu madre, tu padre, tus hijos, incluso hasta tu marido, tu mujer, si no son convertidos, hasta en nuestra casa hay pecadores. Por eso, dicho de otro modo, nuestro corazón no está en el mundo, pero sí estamos en el mundo. Nuestro corazón ya no mira, ya la brújula del mundo ya no mira hacia el pecado, ¿verdad? Pero estamos presentes aquí. Y podemos ver esto, hermanos, en nuestro Señor, que siendo ¿qué? ¿Qué es el Señor? La perfecta obediencia, la perfecta santidad, ¿verdad? Pero sin embargo, también fue acusado diciendo de él, los fariseos, que cómo podía ser santo y si estaba todo el tiempo rodeado por pecadores. Mateo 11, 18 en adelante dice, perdón, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, ¿vale? Viene el Hijo del Hombre, nuestro Señor, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y el tema, hermano, es que Cristo estuvo con borrachos, pero no se emborrachaba. Cristo estuvo con adúlteros, pero no cometía adulterio. Cristo estuvo con pecadores, pero no cometía pecado. No se mezclaba, pero estaba en contacto con ellos. Si no, hermano, quiero que me expliquen cómo podemos ser luz fuera de las tinieblas y sal fuera de lo que tiene que ser sazonado. Es imposible. Pero haciendo un pequeño paréntesis, hermano, no estamos diciendo que para esto, me voy otra vez al otro extremo, me vuelvo, que debemos de tener una amistad íntima con personas inconversas. Una cosa es tener una amistad y otra cosa es tener una amistad íntima, Una cosa es conocerlo, tratarlo y otra cosa es tener los mismos proyectos, los mismos pensamientos, los mismos sueños que ellos, ¿verdad? Si tiene aquí en la tierra los mismos sueños, el mismo proyecto, la misma mentalidad, la misma finalidad que los inconversos y los impíos, ¿qué te hace pensar que eres cristiano? ¿Qué te hace pensar que eres cristiano? Porque estás amando lo que Cristo aborrecía, ¿verdad? Y así dice, una vez alguien le preguntó a un pastor, ahora que soy cristiano, ¿tengo que dejar a mis viejas amistades? Y el pastor le dijo, ahora que eres cristiano, empiece a vivir conforme a la santidad de Dios, ellos serán lo que te dejarán a ti. O se convertirán, o ellos serán los que te van a negar a ti, te van a apartar, te vas a sufrir persecución, ¿verdad? Y te van a quitar de ahí. Por eso, hermanos, una cosa es guardarnos del mundo y otra cosa, hacer una burbuja de cristal y apartarnos del mundo. Alguien le preguntó una vez a nuestro pastor David Barceló, David Barceló, una persona hizo una pregunta general y dijo, ¿para qué nos salva Dios?
Saltó una persona y dice, para ir al cielo. Y David le dijo, ¿y qué haces aquí? Que aún no estás en el cielo, ¿verdad? Si aún nosotros estamos aquí, es porque tenemos un cometido, ¿verdad? Y este cometido, hermano, es ser luz y sal en medio de una generación perversa. Por eso, hermano, para que nosotros seamos luz y sal, tenemos que estar en medio de esta generación perversa. Así como el Señor, ¿verdad? Lo llamaron adúltero cuando perdonó a la mujer adúltera, lo llamó, ¿verdad? Imaginaos, ¿no? Las cosas, ahí no dice nada, pero las cosas que lo llamarían. Cuando estuvo con la mujer samaritana, ¿verdad? ¡Ay, qué hace con esa mujer! ¿Verdad? Y muchas veces vemos a hermano y dice, ¡wow! He visto al hermano allí, ¿qué me dice? ¿Verdad? Y realmente, para ser luz y sal, una cosa es mezclarse y otra cosa es estar en contacto con el mundo. No hablo con el pecado, hermano, con el mundo. Por eso, hermano, te hago una pregunta. ¿Ves los demás que eres distinto de los demás en carácter, anhelos y metas? Realmente, si le preguntamos a personas que te pueden conocer y tratan contigo día a día, si le preguntamos a tu compañero de trabajo, si le preguntamos a una compañera, si le preguntamos a un familiar que probablemente tenga más contacto que nosotros, realmente podrían decirnos que eres distinto, ¿verdad? A esos anhelos, metas, al carácter. ¿Qué piensan estos clientes de nosotros, hijos, familiares, realmente, si estamos siendo luz y sal? O que realmente no correspondes a hacer lo que dices ser únicamente los domingos, porque cuando llegas a tu trabajo apagas la luz como un intermitente y cuando vienes el domingo vuelve a encenderla. ¿Qué tan cerca estás de ellos para que veas que eres luz y sal de los pecadores, ¿verdad? ¿Les ayudas o te tienen como el raro porque estás apartado de ellos, hermano? Si le preguntáramos, dice, no, es un raro, no habla conmigo, no me dice nada, siempre, creo que se cree que es un ser superior que no se puede ni tocar. O realmente ayudas a los inconversos, estás en medio de ellos, esperando que el Señor te ponga la oportunidad para predicar el Evangelio. Y esto, hermano, referente a lo que dijo David, nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y es que los cristianos permanecen en el mundo, ¿para qué? Para ser beneficio del mundo. Como dije anteriormente, para que algo alumbre tiene que estar puesto ¿dónde? Donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, ¿verdad? Y por lo tanto, si somos luz y sal, es que hay algo que debe ser alumbrado y salado. Y esto, hermano, es el mundo, ¿verdad? Como dice el versículo 13, vosotros sois la sal, ¿de dónde? De Júpiter, de Mercurio, de Marte, no, de la Tierra, del mundo donde nosotros vivimos, ¿verdad? Y hoy, hermano, en la mayoría de los contextos, muchos lo saben, pero tenemos la sal, cada vez que mencionamos la sal y nos acordamos de la sal, solo pensamos que es para sazonar. Pero en el contexto donde el Señor dijo esto, la sal se usaba para algo más y sobre todo por encima incluso de sazonar la comida. Antes no era tan delicado como nosotros hoy en día, pero se usaba para que fuese la función de ser refrigerador. Es decir, sabemos que cuando dejamos una carne fuera del refrigerador, se pone mala. Pues antes, como todos sabemos, hermano, antes pues no había electricidad, no había nada eléctrico. Y la sal se usaba para refrigerar la carne y que fuese mantenida. Y era un beneficio para la carne. La sal, entonces, hermano, hacía de refrigerador. Si la carne no se mantiene, pues realmente se echa a perder. Y esto es lo que el Señor está enseñando cuando está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal, ¿verdad? Por eso, hermano, el creyente preserva al mundo de corrupción, de pecado, y estamos para beneficiar y preservar al mundo ¿de qué? De la santidad de Dios. Ese es nuestro llamado, hermano. Nosotros como sal estamos llamados a beneficiar y a preservar el mundo de la santidad de Dios. Por eso el creyente en el mundo tiene la función de preservar a este mundo, como así lo hace la sal de la corrupción, y por esto llamamos. Y sobre todo, ¿no, hermano? Hay muchos que no han entendido
lo que el Señor está diciendo aquí. Hay muchos que aún están viviendo para sí, que están viviendo para su negocio y no están viviendo, ¿verdad?, para preservar al mundo. Sí, pero es que necesito comer. Yo no estoy diciendo que no trabaje. Es más, el Señor mande, es un mandamiento. Que trabajemos, es un mandamiento. Pero lo que está diciendo es que aún dentro de ese trabajo, dentro en el contexto donde estés, el Señor te ha puesto para que sea luz y sal en medio de esas tinieblas. Por eso, igual que decía anteriormente, solo los creyentes son sal y luz, y todos los creyentes son sal y luz. Por eso, ¿luz de qué? Hermano, la palabra nos enseña, y sabemos ya de antemano, y hemos visto más veces en esta serie, que el mundo donde vivimos es un mundo de maldad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice Juan, sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Por eso los creyentes vivimos en un mundo de maldad, que al igual que negaron al Hijo de Dios por ser luz, así nos hará también a nosotros. Hermanos, como hemos estado predicando y hemos estado viendo en sermones anteriores, sufrirás persecución por la bienaventuranza y sufrirás persecución por ser ese resplandor de luz, ¿verdad? Aunque sea en un mar de tinieblas, en un mar de oscuridad, aunque sea una pequeña luz, esa luz estorbará a los que están, ¿verdad?, a los que están ciegos, a los que están en tinieblas. Por eso, si lo hicieron y lo hacen y lo harán con nosotros, es porque lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 3:16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí vemos que para qué, con la intención, ¿verdad?, en su voluntad revelada, el Señor envía a su Hijo para que el mundo fuera salvo por él. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree no dice será condenado, dice ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí está la cuestión, hermano. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por eso, hermano, cuando estés en medio de alguien, en medio de una tiniebla, cuando sea tu luz de Cristo, ahí en medio, los hombres no van a ir a la luz para que no sean reveladas y no sean sacadas a la luz sus malas obras, ¿verdad? Por eso, y esta es la condenación, hermanos, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Y así es, hermanos, como todo lo que no se ve en la oscuridad, se ve en la luz. Los hombres no se acercan al Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque sus obras son malas. Porque la luz que es Cristo, ¿verdad?, iluminará y revelará todas las obras de los hombres. Por eso, así los hombres amaron más las tinieblas, que a la luz que se manifestó, la luz verdadera, la luz que alumbra a todo hombre. Cristo Jesús, Él es, hermano, la luz que alumbra a todo hombre. Dice en Juan capítulo 1, en Él, en Cristo Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigue diciendo más adelante, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue recibido. Por el mundo, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Cristo viene a su creación, viene al mundo como luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y ese es el pecado, hermano. Ese es el pecado que habita en el hombre natural, ¿verdad? Que la verdadera luz, que era Cristo, viene a la tierra, viene a lo suyo, a su creación, y el mundo no le recibió. Por eso el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Así, hermanos, Cristo es la luz que alumbra a todos los hombres. El Hijo del Dios vivo vino a esta tierra
para que en su muerte en la cruz la luz alumbraba a los pecadores, para que así el Padre lo hizo tiniebla, lo hizo oscuridad en esas 3 horas en la cruz, ¿verdad? Para que ahora nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia, ¿verdad? Expuesta la luz de Dios, sin nada que esconder, sin nada que ocultar, porque el Señor echó el día que te perdonó, echó en el fondo del mar todos tus pecados y dice que ya no se acordará más. Por eso Cristo Jesús hace que nuestros pecados se conviertan en luz para con el Padre, porque cuando el Padre lo trató a él como tiniebla, a causa de nuestras transgresiones. Por eso ni la oscuridad, hermano, ni las tinieblas, ni el pecado, ni Satanás, ni la muerte lo pudo detener, porque Él es la luz que alumbra a todos los hombres, Él es la luz que prevalece sobre la oscuridad, Él es la luz que nadie puede apagar, Él es la luz verdadera, Él es la luz que alumbra nuestro camino, como dice el Salmo 27, es mi luz y mi salvación, como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, ahora, hermano, nosotros ahora, como así es alumbrada la luna por otra luz de afuera, ¿verdad? Nosotros ahora, la iglesia, somos alumbrada por la luz de Cristo y así nosotros vemos en Isaías, como dice el profeta Isaías, que así sería luz, la luz del Señor. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor que ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Cristo Jesús es la gloria de Dios que nos guía, la luz de los hombres, la luz en las tinieblas, la luz que alumbra, que nos alumbra, hermano, a cada hombre. Por eso, dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de vida, ¿verdad? Y Él es nuestra luz, hermano. Cristo Jesús es la luz en nuestra oscuridad, en nuestro camino, en nuestras decisiones, porque Él se hizo oscuridad para que ahora nosotros podamos ver, ¿verdad? El camino de Cristo Jesús, como dije, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Por eso, Padre bueno, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú sigues mostrando misericordia millares con nosotros. Que a pesar de nosotros, Señor, a pesar de lo que nosotros somos, Padre, tú eres la luz en nuestro camino, una luz que no se apaga, una luz, Señor, que nos guía, una luz que nos dio luz cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos sacó del sepulcro, de la oscuridad, de la muerte, de nuestra vana manera de vivir cuando estábamos en tinieblas. Por eso, Señor, te pedimos que tú te sigas glorificando en medio de nosotros, que tú sigas glorificando a tu Hijo en medio de nuestra forma, de nuestra manera de vivir ahí cuando estemos nosotros en la sociedad. Ayúdanos, Señor, a hacer luz y sal en medio de una nación caída. Porque aunque nosotros seamos un pequeño reflejo, la luz que nos alumbra es grande y poderosa. Por eso, Señor, que por medio de nuestra luz, Señor, te pedimos que muchos vengan al Evangelio y tú los lleves a Cristo en arrepentimiento y fe. Y en todo ello, tu nombre sea glorificado. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, danos fuerza porque tú das fuerza al cansado. A hacer tu voluntad en medio de una sociedad perversa, caída, Señor, sabiendo que únicamente por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, nosotros podemos conducirnos como a ti te agrada. Así que no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino únicamente por la obra preciosa de tu Hijo, Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.